Hola chicos, buenos días. Bienvenidos a nuestra clase Escuela Bíblica Dominical. Doy gracias a Dios porque en este día me puedes acompañar. Nos podemos reunir por este medio. Gracias a Dios que te concede la oportunidad de poder ingresar a esta clase por la vida de tus padres que te ayudan a conectarte. Y bueno, espero que te encuentres muy bien. Yo estoy muy bien, doy gracias a Dios porque pues ya casi termina el año y nos ha conseguido hasta este momento estar con bien y pues seguir aprendiendo de su palabra. El día de hoy vamos a continuar con nuestras clases acerca del libro de Hechos. Y bueno, antes de empezar la clase, pues vamos a orar. Así que ahí donde estés, pues cierra tus ojitos, inclina tu carita porque vamos a orar. Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, Señor, te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad que nos concedes, Señor, de estudiar tu palabra, Señor, de leerla, Señor, de reunirnos, Señor, a pesar de esta pandemia en la que estamos. Gracias porque nos das los medios, Señor, para seguir aprendiendo más de ti, mi Señor. Y te ruego, Señor, que en este momento, Señor, toda palabra que salga de mi boca, Señor, sea solamente la que tú quieres que hable, mi Señor, y que seas con cada uno de estos pequeños, Señor, que les des sabiduría, Señor, y les concedas estar atentos, mi Señor. Habla a nuestros corazones, Señor, y guíanos, Señor, y ayúdanos a retener tu palabra, Señor, y a llevarla a la práctica, mi Señor. Con el perdón de nuestras faltas, te rogamos todo esto. Amén. Muy bien, para empezar la clase, bueno, antes de empezar la clase, pues es necesario que tengas a la mano una hoja de papel, la que tú tengas, no importa si de un lado está rayada, yo aquí tengo una, y pues por este lado está rayada y por este lado está en blanco, y así que esta es suficiente. También pues necesitas tus colores, crayolas o plumones, tengas ahí a la mano o un lápiz. Y bueno, en lo que vas por ellos, bueno, yo voy a compartirte aquí l- la presentación de la clase del día de hoy. Y bueno, listo. Muy bien. Bueno, pues la clase del día de hoy se llama Corinto y la encontramos en el libro de Hechos, capítulo 18. Y bueno, ya que hayas ido por tus materiales, vamos a empezar. Bueno, la clase del día de hoy vamos a hablar de un personaje muy especial y del cual ya hemos hablado antes. Se llama Pablo. Muy bien. Este que ves aquí en tu pantalla se llama Pablo. ¿Recuerdas que pudimos hablar de él en clases pasadas? ¿Algo que recuerdes por ahí, que se te venga a la mente cuando escuches el nombre de Pablo? Muy bien, así es. El Señor llamó a Pablo cuando él iba camino a un lugar llamado Damasco. ¿Recuerdas a qué iba Pablo? ¿Iba de vacaciones o a qué iba? Muy bien, pues él iba a perseguir a los creyentes, porque antes de que el Señor lo llamara, pues él se dedicaba a perseguir a aquellos que creían en Cristo Jesús. Y pues la Biblia dice que hasta los arrestaba, los mandaba a la cárcel, los apedreaba, incluso pues él consentía, él afirmaba y que pues fueran encarcelados, fueran muertos. Pero después que el Señor lo llama, pues él cree en el Señor Jesús, cree en Él como su Salvador, pues él se arrepiente de lo que ha hecho. Y ahora, en vez de perseguir a los creyentes, pues él se dedica a compartir las buenas nuevas de salvación, a hablar acerca de Cristo Jesús y de su vida, de su muerte, de su resurrección. Y no solamente ahí el lugar donde estaba, sino que dice la escritura que él fue a otros lugares. ¿Recuerdas la última, a una de mis clases que yo te dije que andaba, que viajaba a todo el mundo? Bueno, en realidad no fue a todo el mundo, pero sí fue a ciertas regiones, a ciertos lugares donde pues aún el cristianismo aún no había llegado la palabra. Entonces, pues Pablo fue, digamos, el primer misionero que va a otros lugares donde aún no se había hablado acerca de Dios y él va. Antes, pues no creía, pero ahora creía y Dios lo llamó con ese propósito. Entonces, bueno, en esa tarea en la que estaba Pablo de ir a otros lugares, pues fue a muchas ciudades. Y la Biblia dice que en uno de sus viajes fue a una ciudad que se llama Tesalónica y a una ciudad que se llama Berea. Pero
estando en esos lugares, ¿qué crees? Pues las personas de ahí, pues no creyeron muy bien en el evangelio, algunos se enojaron, había personas, había judíos que pues realmente estaban muy enojados porque Pablo les hablaba a otras personas que no eran judías acerca de Dios. A esas personas que no eran judías, la Biblia les llama gentiles. Entonces, pues Pablo ahora les hablaba a los gentiles acerca de Dios, acerca de Cristo. Entonces los judíos se enojaban mucho y en medio de su enojo, pues ellos querían maltratar a Pablo, causaban peleas, le decían a las demás personas que Pablo no era bueno y pues llegaban incluso a aventarle piedras y pues sacarlos de la ciudad. Entonces, la Biblia dice que Pablo se encontraba en este lugar. Mira, estas flechitas que ves aquí son los lugares a donde iba Pablo. Y entonces Pablo estaba en este lugar, Tesalónica, y de aquí se fue a Berea. Pero bueno, lo que te decía es que pues ahí no muy bien creyeron en Dios. Entonces, pues Pablo dijo, bueno, entonces hay que ir a otra ciudad a compartir el evangelio. ¿Y qué crees? Pues bueno, después de esto Pablo viajó hasta Atenas y ahí en Atenas, pues Pablo pues se sentía muy solo porque pues recuerdas que tenía, bueno, la escritura dice que tenía amigos, compañeros que lo acompañaban, que lo acompañaban a compartir la palabra. Uno de ellos era Silas y otro era Timoteo, pero pues ellos andaban en otro lugar, todavía no llegaban a Atenas. Entonces pues Pablo se sentía un poco solo porque pues aún ahí, en ese lugar no había gente que creyera en Dios. Incluso dice la escritura que en ese lugar las personas pues creían en muchos dioses, dioses con D pequeña y muchas imágenes. Y incluso pues hasta hacían de los planetas sus dioses. Y entonces pues aún no creían. Y cuando Pablo compartió acerca del Evangelio, pues no muchas personas creyeron en él, pero aún hubo algunas que sí recibieron el Evangelio. Y entonces pues ahí se quedó poco tiempo. Después dice la escritura que cuando Pablo salió de Atenas, pues fue a este lugar que ves aquí, Corinto. Era una ciudad grande, dice la escritura, y dice la historia que en este lugar, pues se dedicaba mucho a hacer comercio. ¿Tú has escuchado la palabra comercio? ¿Cómo a qué se referirá? Pues bueno, mira, para que te des una idea de qué es el comercio, pues es comprar y vender cosas. Y en ese lugar se compraban y se vendían muchas cosas. La gente pues se dedicaba a la venta de muchos artículos, compraban muchos artículos. De ese lugar enviaban muchos artículos a otros lugares. Y entonces pues era una ciudad muy rica. Pero, ¿qué crees? La gente de ahí era muy mala porque pues también no creían en Dios y no querían escuchar a Pablo. Entonces, pues aún así, pues Pablo les compartió el evangelio, pero ¿qué crees? Pues como nadie creía en Dios, pues Pablo se sentía muy solo. Pero a pesar de que se sentía muy solo, pues Pablo sabía que Dios estaba acompañándolo. Y entonces, pues estando ahí, Dios le concedió a Pablo tener nuevos amigos. Y esos nuevos amigos, dice la escritura, que eran un matrimonio que creía en Dios. Y ese matrimonio se llamaban Aquila y Priscila. Ellos habían recibido la palabra de Dios con mucho gozo. Incluso le compartían el evangelio a las demás personas, ¿te das cuenta? Hacían lo mismo que Pablo, compartir el evangelio. Y después, cuando escucharon acerca de Pablo y se reunieron con Pablo y conocieron a Pablo, pues se dieron cuenta que tenían muchas cosas en común e invitaron a Pablo a su hogar a hospedarse con ellos. Y algunas de las cosas que ellos tenían en común, pues era su trabajo, porque aparte de compartir el evangelio, ellos hacían tiendas. Y las tiendas en ese entonces son como estas que vemos aquí, donde las personas pues usualmente vivían. Aquí vemos estas que son tipo tiendas de campaña. Y en la actualidad, pues si llegas a ver estas, pues más o menos son parecidas a estas pequeñas tiendas que vemos aquí, con las que pues a veces bueno, ustedes como niños juegan. Entonces, nos dice que pues hacían tiendas de campaña. Pero después nos dice la escritura que después de estar en Corinto, pues Pablo salió a predicar a una sinagoga,
Una sinagoga era un lugar donde se leía la escritura, donde se compartía la palabra de Dios. Entonces Pablo llegó ahí. ¿Y qué crees que pasó allí? Pues bueno, dice la escritura que como no muchos creyeron, e incluso había judíos que seguían a Pablo a los lugares donde iban para precisamente causar peleas. Entonces, pues pasó lo mismo que en otros lugares, las personas se enojaron y pues entonces, cuando Pablo compartió el evangelio, las personas se enojaron. Nos dice la escritura que Pablo empezó a hablarles, pero pues las personas se enojaron y estas personas malas pues empezaron a causar alborotos, peleas, y fue ahí cuando pues Pablo se enojó y dijo, ¿saben qué? Yo ya no les voy a hablar a los judíos, ahora les voy a hablar a los gentiles. ¿Recuerdas qué eran los gentiles? La gente que no era judía, gente común, ciudadanos que ciudadanos de Corinto. Y a pesar de que mucha gente creía, pues Pablo comenzó a Pablo comenzó a sentirse triste y desanimado, pues porque había estos judíos que le causaban problemas, que lo seguían a todos lados solo para causar peleas, para apedrearlo, para apartarlo de la gente, para que él no compartiera el evangelio. Entonces, pues Pablo, pues se sentía desanimado, se sentía triste, pues porque llegaba a ver la maldad que había en las personas. Y una noche, mientras Pablo dormía, dice la escritura que el Señor le habló para animarle. ¿Y qué crees que le dijo? Vamos, Pablo, yo estoy contigo, algo así. Bueno, muy bien, la escritura dice que el Señor le dijo, no temas, porque yo estoy contigo. Wow, qué emocionante, ¿verdad? Poder escuchar así la voz clara de Dios que nos diga, no temas, yo estoy contigo. Pues Pablo se emocionó mucho y se sintió muy contento y su corazón sintió mucha paz. Sabía que Dios le ayudaba porque a donde quiera que él iba, el Señor lo cuidaba. Y así fue que Pablo se quedó en esa ciudad, pues donde había mucha gente mala. Y aunque lo maltrataron muchas veces, Pablo podía soportarlo, porque el Señor estaba con él. Y pues él, a pesar de que lo maltrataban, seguía predicando. Pero, pues, ¿qué crees? Los enemigos de Pablo estaban tan enojados, tan celosos de que Pablo, a pesar de todo lo que ellos pudieran hacer, él siguiera predicando la palabra, que lo llevaron ante el gobernador. Aquí está, ante el gobernador. Y él era un gobernador romano que se llamaba Galión. Pero, ¿qué crees? Pues a Galión como que no les hizo mucho caso, porque en realidad no le importaban mucho las cosas de los judíos. Entonces, pues él no hizo nada. Y a pesar de las luchas de sus enemigos, pues, ¿qué crees? Cuando Pablo llegó, pues no había muchos creyentes en Corinto, pero después había muchos que hasta una iglesia se formó y entonces esa iglesia iba creciendo porque esos mismos creyentes de un inicio pues seguían compartiendo el evangelio y más personas seguían creyendo en Dios y se unían a la iglesia. Entonces, pues Pablo sintió mucha felicidad y se dio cuenta también, pues que los cristianos ahí, pues ya podían estar sin su presencia, que ellos podían hacer a seguir compartiendo el evangelio, podían seguir animándose unos a otros. Ya no era tan necesario que Pablo estuviera ahí. Entonces dijo, bueno, aquí ya prediqué el evangelio, ya hay creyentes, ya hay una iglesia, ya hay hermanos que se vienen entre sí. Entonces ahora necesito ir a otro lugar donde pues no se haya predicado el evangelio. Entonces, pues le pidió al Señor que le mostrara dónde ir. Entonces el Señor, pues de ahí lo envió a este lugar, a Éfeso. Pero pues, ¿qué crees? Pablo en Corinto, pues dejó muchos amigos y pues lo animaron y cuando él se fue de Corinto a Atenas, pues lo sintieron mucha tristeza, pero estaban seguros de que el Señor lo cuidaba y que a donde quiera que fuera Pablo, pues él iba a compartir el evangelio. Entonces de aquí de Corinto se fue a Éfeso. ¿Cómo crees que haya viajado de aquí a acá? ¿En avión? Bueno, pues creo que aún en ese tiempo no había avión y el único medio de transporte para andar por aquí, para pasar por aquí, era por barco. Entonces, pues el barco era uno de los medios de transportes que Pablo usaba para ir de ciudad a ciudad. Claro, mientras se tuviera que pasar por el agua.
Entonces, pues, ¿qué crees? Pero Pablo ya no viajó solo a Éfeso, sino, ¿qué crees? Tuvo acompañantes, y estos acompañantes eran los amigos que él había hecho en Corinto. ¿Te acuerdas cómo se llamaban esos amigos? Ese matrimonio. Muy bien, se llama Priscila y Aquila, quienes, pues, aparte de com apa a quienes además de acompañarlo, también se dedicaron a compartir el evangelio. Y así Pablo siguió de una ciudad a otra ciudad, y entonces después del viaje, pues Pablo dejó a Priscila y Aquila, después de Éfeso, se vino para acá, a Cesarea, y aquí, pues ya aquí dejó a Priscila y Aquila para que siguieran compartiendo el evangelio. Y de esta ciudad, Pablo regresó a Jerusalén. Después de esto, pues Pablo regresó. ¿Te acuerdas en qué lugar llamaron cristianos por primera vez a los creyentes? Acá en Antioquía. Ahí fue donde se le llamó por primera vez cristianos a los creyentes. Y a ese lugar volvió Pablo, porque de ahí lo habían enviado. Entonces, pues dice que la escritura que Pablo volvió a Antioquía, desde donde había salido. Y allí le contó de sus viajes a los demás hermanos, a la iglesia, pues prácticamente todo lo que de lo que el Señor lo había librado, de lo que el Señor lo había cuidado, cómo había andado de ciudad en ciudad compartiendo el evangelio, cómo había más hermanos en Cristo en otros lugares. ¿Y qué crees? Pues la iglesia se sintió muy contenta, se sintió muy alegre, y pues sintieron mucha alegría y mucho gozo de que Pablo fuera librado de tantos problemas gracias a Dios. Y entonces dice que los hermanos de Antioquía pues sintieron mucho gozo en gran manera, y también de que el evangelio pues se extendiera a otras partes del mundo, a otros lugares. Y bueno, pues aquí está Pablo con sus amigos viajando te recuerdo que viajaban en barco y iban de una ciudad a otra. Y pues a pesar de que tenía muchos problemas, surgían muchas dificultades, Pablo se sentía muy feliz de poder compartir el evangelio, y sobre todo porque el Señor lo acompañaba a donde quiera que fuera y también lo libraba de todo peligro. Y bueno, pues dice la escritura, ¿te acuerdas qué fue lo que le dijo Dios a Pablo? No temas, porque yo estoy contigo. Hechos 18, 9 al 10. Ese va a ser nuestro texto, que dice, no temas, porque yo estoy contigo. Hechos 18, 9 al 10. Ahora, pues vamos a pasar a nuestra actividad del día de hoy. Déjame. Así que, pues es necesario que tengas la hoja ahí a la mano. Y vamos a dejar de compartir la pantalla. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta hoja? Pues, ¿recuerdas cuál era el medio de transporte que Pablo usaba más para ir de una ciudad a otra ciudad? Muy bien, eran los barcos. Y el día de hoy vamos a hacer un barco de papel. Y bueno, con la hoja que tienes ahí a la mano, primeramente la vas a doblar a la mitad. La mitad en horizontal, así como está, y la doblamos a la mitad. Y vas a checar que quede perfectamente doblada y que estas queden muy bien marcadas, y si quieres pasarlo con tus dedos. Después que ya la tenga, vas a doblar las esquinas a la mitad, más o menos que lleguen aquí hasta la mitad. Te puedes apoyar en un libro, en la mesa, para que queden bien marcadas las líneas, bien delineadas, y pues si está ahí un adulto a tu lado, pues puede ayudarte a hacerlo para que tu barco quede muy bien formadito. Bien, así va a quedar. Por acá, este es un lado y este es otro lado. Muy bien. Ya que lo tengas así, por el tiempo, pues vamos a hacer un poquito rápido. Pero tú en casa, pues puedes regresar al video y ponerle pausa a cada paso que vamos dando. Bueno, ya que lo tengas así, mira, recargaron estas dos barbitas por aquí. Entonces estas dos las vamos a doblar hacia arriba.
Y vamos a marcar, que queden muy bien marcadas. Hacia arriba y esta hacia arriba, hacia el otro lado. Y vamos a doblar, 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 que quede muy bien marcado. Y nos va a quedar de esta forma. Casi, casi va agarrando forma nuestro barco. ¿Ves por aquí? También. Queda así. Y ahora vamos a tomar primeramente esta esquina, ¿ves? Y la vamos a doblar hacia dentro. Así. Ahora lo volteas y tomas la siguiente esquina hacia adentro. Y la doblamos. Y va a quedar así. De un lado nos queda una esquina doblada hacia adentro. Y si lo volteas, te queda la otra esquina doblada hacia adentro. Aquí está. Y ahora vamos a hacer esto. Vamos a abrirlo. Aquí lo abrimos. Y te va a quedar algo así como un cuadrado. Pero cuando ya estés aquí al cuadrado, esto lo vas a pasar hacia adentro y esto lo vas a sacar. Y esto lo vas a sacar hacia afuera. Y vamos a hacerlo con mucho cuidado y con mucha fuerza. Y bueno, aquí con mi hoja de papel le queda un corazón enfrente. Pero si tú tienes hojas en blanco, pues también puedes hacerlo. Ocasionalmente le queda un corazoncito aquí. ¿Ves? Y aquí está mi barco. Y ahora lo que vamos a hacer es anotar, ¿recuerdas cuál es el texto del día de hoy? Hechos 18, 9 al 10, que dice, no temas porque yo estoy contigo. Y con un plumón vamos a anotar nuestro texto aquí en nuestro barco para que no se nos olvide. Dice la escritura, no temas porque yo estoy contigo. Y si quieres puedes anotarle tu nombre. Le voy a poner mi nombre. Y mira, yo espero que tu barco quede más bonito, que puedas pintarlo. Aquí dice, no temas porque yo estoy contigo. Y puedes poner tu barquito al lado de tu cama, al lado de tu mesa, donde haces tus tareas o en donde comen, para que siempre puedas recordar que el Señor no solamente le dijo esto a Pablo, sino que es una promesa para nosotros, que Él siempre estará con nosotros cuando nos sintamos solitos, sin amigos, como se sentía Pablo en estas ciudades, cuando pues pensamos que nadie nos entiende, que nadie nos comprende o que nadie nos escucha. O incluso en medio de esta pandemia que pues tal vez no has visto a tus amigos o a toda tu familia, pues el Señor te dice que Él está contigo y que Él cuida de ti y te acompaña en todo momento, en todo tiempo y está siempre al pendiente de ti. Y pues Él ha enviado a su Hijo Jesucristo para que podamos creer en Él, para que podamos hablar con Él confiadamente y por medio de su Hijo Jesucristo podemos acercarnos a Él tranquilamente y saber que Él nos escucha. Bueno, así que, pues bueno, esta ha sido la clase del día de hoy. Espero pues que hayas aprendido, que puedas hacer tu barquito en tu casa con más paciencia, con más tiempo, con mayor tranquilidad. Y bueno, pues vamos a orar para terminar la clase. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, Señor, te agradezco, mi Señor, por la oportunidad que me concedes, Señor, de seguir compartiendo tu palabra, Señor, de seguir aprendiendo más de ti, Señor. Te agradezco por la vida de estos pequeños, Señor, que hasta aquí les has guardado, Señor, les has sostenido, Señor, y les ha conseguido, Señor, el poder reunirse, Señor, para ver esta clase, Señor, por medio de este medio, Señor. Te ruego, Señor, que podamos atesorar tu palabra en nuestro corazón, Señor, que podamos recordar constantemente, Señor, que usted está con nosotros, Señor, en todo momento, Señor, y nos dice que no temamos porque usted
nos acompañe, Señor. Te doy gracias por tu Hijo Jesucristo, Señor, que vino a la cruz, Señor, murió por nuestros pecados y nos ha salvado, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que nos consuela, Señor. Y gracias, Señor, por la vida de cada uno de los maestros, Señor, que le sigues dando la oportunidad de seguir enseñando tu palabra a través de este medio, Señor, y pues también presencialmente, Señor, sea con ellos, mi Señor. Y guárdanos en lo que resta de este día, Señor, que podamos adorarte, Señor, y glorificarte, mi Señor. Con el perdón de nuestras faltas, te ruego y te suplico esto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, pues eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que te encuentres muy bien y que pues puedas seguir aprendiendo más de la palabra. Nos vemos en la siguiente clase. Saludos.